Hola gente de YouTube, bienvenidos al canal Araya Games. Les saluda Sebastián Araya y hoy continuamos con nuestro recorrido por Japón en Higashie no Tabi. Y con esta vista de Osaka, nos despertamos muy temprano en la mañana para estar listos para poder ir hacia nuestro siguiente destino. Hola gente, hoy seguimos en Osaka. Esta vez vamos a ir a un lugar muy bonito que es el Parque de Nara, donde están muchos de los venaditos o ciervos, como les dicen. Uno les puede dar como un tipo de galletitas para alimentarlos y ellos justamente hacen algún tipo de reverencia antes de que uno les dé la galletita. También vamos a ir a un templo. ¿Cómo se llama, Diego, el templo? No me lo sé. Que es una de las construcciones de madera más viejas del mundo y también más grandes del mundo. Y aquí podemos ver un poco los pasadizos del hotel y nos dirigíamos hacia la recepción. Y mientras tanto, ¿por qué no revisamos el itinerario de hoy? Hoy tendremos un día un poco más tranquilo. Caminaremos un poco por las calles de Osaka hasta llegar a la estación central. De ahí tomaremos el tren para llegar a la estación de Nara. Caminaremos hasta llegar al templo Go-Fukuji, donde visitaremos los alrededores y después nos dirigiremos hacia el parque de Nara para poder interactuar un poco con estos lindos animales y dar un recorrido por los alrededores del lugar. Este hotel se encuentra muy cerca de la estación de Osaka, por lo que podíamos ir caminando hasta allá. Entre las opciones que ofrecen, cuentan con precios bastante accesibles y podemos optar por tener el desayuno incluido en el pago de la habitación. Así que durante nuestra estadía, pudimos ver cómo muchos extranjeros provenientes de países como China y Corea también hacían uso de las instalaciones. Ahora sí, Diego, comentemos un poco sobre estas calles, que estamos aquí. Se ven Resident Evilescas. ¿Y por qué cree usted que nos trae esta sensación de que se ven como Resident Evil, especialmente Resident Evil 3? Por lo estrecho del pasillo en medio de una ciudad. O sea, esto, por ejemplo, allá en Costa Rica es inconcebible. No podemos ver una calle tan estrecha y tan llena de negocios y rótulos y cosas en la ciudad, en medio de la ciudad. Por lo general, la configuración de las ciudades allá es por cuadras y las calles son un poco más anchas y de forma, pues como dice, cuadriculada. Aquí las calles simplemente se cruzan y hay un callejón en medio de la nada y ese callejón puede haber otros comercios, otras tiendas y aquí simplemente es como construyamos donde sea que hay espacio, o sea, algo así también. O, en este caso vamos a Taito, Zara. Pero podemos ver que sí, o sea, la perspectiva es muy similar. Ya cuando empezamos a caminar por aquí, esa fue la primera impresión que nos dio. O sea, ahora entendimos por qué Raccoon City en Resident Evil 3 estaba hecha de esa forma, esas calles tan estrechas y así, sino que es un reflejo de la realidad de muchas de las ciudades aquí en Japón. Y ahora que nos encontramos en la estación de Osaka, ¿por qué no vemos algunos de los ítems que podremos necesitar para nuestro recorrido de hoy? Ikasenbe son unas galletas elaboradas especialmente para alimentar a los venados. Podemos comprarlas al llegar al Parque Nara. Debemos ser muy cuidadosos al alimentar a los venados, pues estos siguen siendo animales salvajes. Y podemos comprar 10 galletas por un precio de 150 yen. Los helados suaves o soft cream podemos conseguirlos en muchos sabores muy diferentes como sabor a té verde, chocolate, sakura. Estos helados no se derriten tan rápido como los helados tradicionales. Cuentan con un precio accesible para poder disfrutarlos muchas veces durante nuestro viaje en Japón. Deku-chan es un personaje diseñado para promover el parque de Nara. Podemos comprar muchísimos productos con su imagen como bolsos, abrigos, peluches. Su objetivo es promocionar la zona del parque. Y recordemos que siempre conseguir algo tan exclusivo puede resultar como un regalo ideal para un amigo o familiar.
Y no se olviden de revisar la caja de descripción del video, donde podrán encontrar mis redes sociales como Facebook e Instagram, donde estaré compartiendo más momentos sobre nuestro recorrido en Japón, Higashie no Tabi. También podrán encontrar información sobre los perfiles de Diego, si les gusta la ilustración y las esculturas de plastilina. Si les gusta el mundo de la animación, podrán encontrar los perfiles de Pablo Ilustras. Y también, si son amantes de la cultura coreana, podrán acceder a los perfiles de Kimi Loves Korea, donde podrán encontrar información sobre una latina y sus experiencias en Corea del Sur. Y ahora aquí nos encontramos de camino hacia la zona del templo Kofukuji. ¿Qué? Pela la tonga. Pela la tonga. Pela, no, ¿qué importa? Pela la tonga, dice Diego. Pela, no. No hay Saicerilla, tenemos que ir a Saicerilla, no, definitivamente. ¿Qué es Saicerilla? Ah, sí. Salserín. Salserina. Con mucho sueño. Y mientras recorríamos las calles de camino hacia el templo, podemos observar algunos de los productos, esta ropita para perro, con un diseño de kimono. Y ahora nos encontramos frente a la tienda de productos de Roku-chan, la mascota que fue diseñada en el año 2008 para promover el parque de Nara. Él forma parte de las mascotas denominadas Yurukiara, que son personajes hechos para promover empresas o lugares turísticos alrededor de Japón. ¿Qué lo viste? No, ¿Qué pasa? yo guardé. No, igual yo le quito el audio a esto. Pero el recato, ¿qué? Lo dejó perfecto. Pero yo guardé. Yo tenía de O's. ¿Cuál? Esta vez. ¿Sí? Oh. Wata. Y ya que estábamos por llegar a la zona del templo, paramos cerca de este pequeño estanque para tomar una merienda. Hola, soy Pablo Rojas, en redes aparezco como Pablo Ilustras. Soy animador full time, trabajo en proyectos como motion graphics, animación de personajes contado o tradicional. Siempre hay algo que aprender y enseñar. Si queréis comenzar a animar, puedes visitar mi canal donde comparto tutoriales básicos en After Effects. Pura vida. Vea otro templito de Jinzo. Ve, ese sí es el de Mario. ¿Sí? ¿Se ve? Ah. Ve, y vea qué grande, en verdad es grande. Con una historia de más de 1300 años, Kofukuji es uno de los templos budistas más antiguos de Japón y poco a poco se fue convirtiendo en todo un complejo de santuarios, hasta que en el siglo XV la gran mayoría de estos edificios fue destruido. El Salón Dorado Central fue reconstruido en el año 2018 y es el salón más importante del complejo de templos Kofukuji. También en este lugar podemos encontrar una pagoda de 5 pisos construida originalmente en el año 730. La actual construcción data del año 1426. La técnica de construcción de esta pagoda fue hecha sin un solo clavo y mide 50.1 metros de alto. Y si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal Araya Games, donde podrán seguir disfrutando de nuestro recorrido por Japón y muchos otros videos relacionados al mundo de los videojuegos y la cultura japonesa. ¡Búscalos! Ocupa Senbei. ¿Sí, sí? ¿Y cómo son las galletitas? No sé, pero ahí vienen más. A verlas. Parecen... El interés. Lo acabo de ver, que digo, compré unas galletitas. ¿Cómo son? ¡Ah! Yo me ataca.
Diego, la imagen de Diego alimentando a las... Ay, pero siga dándole. Lo va a morder, ahora lo va a perseguir todo el camino. Déjame, cabrón, déjame. Afloje, afloje, le dice. Se convirtió en Brian, Diego, corre. Ahora sí, Diego, ¿para qué le dio? Esto es una imagen muy parecida a lo que sucede en el centro de San José cuando uno le da una moneda a alguien, a una persona, y de repente empieza a perseguirlo a uno por más. Es algo parecido, pero esta vez es un venado. Y ya llegamos al Parque de Nara. Aquí estamos alimentando a los venados. Una vez que les damos una de esas galletas que son las Senbei, se llaman así, son galletitas para venados especiales que las venden aquí. De una vez que usted le da una galletita, pues ellos simplemente ya empiezan a perseguirlo a uno de manera descontrolada, podemos observar. Ahí está persiguiendo a Diego. Inclusive algunos se ponen un poco insistentes, ¿no? Pero es bastante bonito, ¿no? Poder compartir con ellos. Son muy parecidos a los que estaban en la isla de Tsukushima. Pero estos pues tienen la ventaja de que pueden ser alimentados a las personas únicamente con esas galletas especiales que venden para ellas. Recordemos que los venados son animales salvajes, debemos tener cuidado al darles las galletas. Bien, decidimos dar una pequeña vuelta alrededor de los otros edificios que se encuentran en el Parque Nara. De 15 años. ¿Cómo digo? Chapoy. Estamos aquí todavía seguimos en el Parque de Nara y estamos frente a la exhibición de figuras de Buda, que es una exhibición permanente. No sabemos si vamos a entrar o no. Y en este momento pues decidimos probar por primera vez, la verdad, durante todo este viaje, un helado de matcha. 5 minutos. Como hace 5 minutos y pues conserva su forma todavía. Vamos a probarlos. ¿Qué tal, Diego? Ese lado es puré de papa. Puré de papa, dice. No, es que no es como para tomarle fotos y no estoy mintiendo sobre esto. Pero al parecer veo que mucha gente los lleva en la mano y dicen que están muy buenos. Yo nunca probé un helado de matcha, así que vamos a ver a qué sabe. Bendito. ¿Qué muchachos mandan? No. Poder estar tan cerca de estos lindos animales nos hizo ver que en Japón también podemos experimentar de las bellezas naturales que ofrece el país. Ay, ¿de qué? ¿En serio? Y yo espero que les haya gustado mucho nuestra aventura con los venados aquí en el Parque de Nara. Y ahora nos dirigiremos de vuelta a Osaka para visitar otros lugares en el centro de la ciudad. Así que recuerden estar atentos y que puedan seguir acompañándonos en el siguiente video. Si les gustó el video no olviden suscribirse a Araya Games, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que subo un nuevo video, darle a me gusta y compartirlo con todos sus amigos. También pueden ver otros videos del canal en videos aleatorios. Y recuerden que el viaje aún no ha terminado.